Antes de proceder con los puntos relativos a las acepciones y significados del término jurisdicción, vale recordar su etimología. Iuris dictio, es decir el derecho, lo que es distinto a establecer o a legislar. De tal manera que es precisamente este término jurisdicción el que denota la función que efectivamente le corresponde a los jueces, dado que los jueces son seres humanos que habitan en un determinado tiempo y lugar. Ciertamente que esta función de decir el derecho tiene unos límites y tiene un sentido que viene dado por el tiempo y lugar en que el derecho es pronunciado por estos operadores de justicia. Sobre las distintas acepciones y categorías nos vamos a referir en las diapositivas siguientes. El término jurisdicción no es ajeno al lenguaje común, aun cuando en propiedad se emplea dentro del léxico jurídico. En uno y en otro sentido puede decirse que cuando se habla de jurisdicción se entiende que se está hablando del poder o de la autoridad que se tiene de unos respecto a otros. También por el término jurisdicción se entiende el espacio en el cual se ejerce el poder o la autoridad, sea este juez o otro tipo de funcionario. E igualmente por jurisdicción se entiende o se significa la autoridad, es decir, el dominio que ejerce un funcionario sobre otro u otros. En la doctrina también se han incluido distintas acepciones acerca del concepto de jurisdicción. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la definición de Niceto, Alcalá Zamora y Castillo, que se refiere a la jurisdicción en el sentido de una esfera o un círculo de acciones o de conjunto de atribuciones de órganos, entidades y funcionarios que aun cuando no ejerzan la actividad jurisdiccional propiamente dicha, sin embargo, sí les corresponde aportar una definición de esos litigios o controversias que tengan una trascendencia hacia el derecho y cuya respuesta o definición o redefinición tenga también un alcance de carácter jurídico. Autores como Alsina, por ejemplo, se plantea lo relativo a los elementos que integran o que constituyen el concepto, en tanto que Carneluti o Calamandrei se refieren a los problemas que se generan sobre si el aseguramiento y la ejecución de la sentencia constituyen o no una actividad jurisdiccional, polémica que en el caso del proceso penal venezolano no constituye mayor problema, habida cuenta que tanto la actividad de aseguramiento como la actividad de ejecución de las sentencias están atribuidas a órganos jurisdiccionales. Otro problema también se ha planteado con relación a la rama del derecho a la cual corresponde la jurisdicción, sobre lo cual puede decirse que según el punto de vista estático o dinámico que se tenga del concepto de jurisdicción, corresponderá al derecho constitucional o corresponderá al derecho procesal. Con relación a las distintas teorías que existen sobre el concepto de jurisdicción, es relevante tener como punto de partida al momento de analizar las distintas concepciones que dichas teorías albergan, que las mismas generalmente oscilan entre dos extremos. Uno tiene que ver precisamente con la función del Estado que se ejerce a través de la jurisdicción. El otro tiene que ver con el ámbito individual, sea que se entienda como controversia o como conflicto. De tal manera que entre ambas, según se privilegie un punto de vista u otro, el estatal o
el individual o interindividual, estaremos en presencia de una teoría que se incline hacia una visión subjetiva si se privilegia el aspecto intersubjetivo o subjetivo, y una teoría objetiva si se privilegia lo relativo al poder o función estatal que la jurisdicción significa, sin perjuicio de que existen otros enfoques que destacan otros aspectos tales como el orgánico, sin que exista en ellas una determinada posición o enfoque que sea claramente inclinado a favor del extremo objetivo o a favor del extremo subjetivo. Evidentemente que la concepción que se tenga del derecho procesal y de la relación que existe entre dicha función y el poder del Estado, así como la relevancia o importancia que se le conceda a los intereses que entran en conflicto de carácter subjetivo, la posición que se adopte incidirá en una u otra posición, lo que revela, por otra parte, que las concepciones político-jurídicas tienen trascendencia e importancia también en el campo del derecho procesal y, por supuesto, de la concepción misma que del proceso y del proceso penal se mantenga. Al hablar de los caracteres de la jurisdicción, inevitablemente el tema topa con la naturaleza de la función que el Estado desarrolla mediante esta actividad. Así, por ejemplo, si nos referimos a los caracteres señalados por Aldo Bacre, en cuanto que se trata de un servicio público, que es primaria, que es un poder deber, que es inderogable, indelegable y además es una actividad de sustitución y finalmente única. Tales caracteres ciertamente corresponden a la perspectiva que desde el Estado se tiene con relación a esta función. Estos caracteres también operan con relación al ámbito penal. Por otra parte, estos caracteres también están estrechamente asociados e incluso se solapan con las funciones o poderes de la jurisdicción, que se ha considerado también en esta presentación como una noción o punto separado. Es decir, cuando se habla de notio, vocatio, iudicium e imperium como las notas características de la jurisdicción, de la misma manera se está refiriendo a aquellas funciones que a la jurisdicción le corresponde desarrollar o le corresponde desplegar. En definitiva, puede agregarse que la exclusividad es una nota distintiva también de la materia jurisdiccional, en cuanto entendamos que la jurisdicción le corresponde exclusivamente al poder público, vale decir al Estado, y no puede ser sustituida por la voluntad de los particulares, no obstante que en ocasiones, incluso en el ámbito penal, dicha manifestación de voluntad tenga una mayor o menor importancia o trascendencia, por supuesto mucho mayor en el campo del proceso civil o del proceso no penal que en el ámbito del proceso penal.
Cuando se habla de la función o significación teórica y constitucional de la jurisdicción, es fundamental tener en consideración lo siguiente. Si nos ubicamos en el plano constitucional, el pensamiento o la reflexión sobre la jurisdicción ha de partir sobre la función del Estado a la que dicha actividad jurisdiccional le pertenece. Sin embargo, escrutar acerca de la función del Estado no puede realizarse si antes no nos planteamos de qué Estado estamos hablando, cuáles son los caracteres de ese Estado y cuáles son las dimensiones de las funciones que tiene tal Estado, entre las cuales se encuentra la función jurisdiccional. En pocas palabras, el pensamiento constitucional de la jurisdicción implica la reflexión, la búsqueda y las interrogantes sobre el Estado, sus características y sus dimensiones, en las cuales la función jurisdiccional se incardina. En el caso venezolano, indagar acerca de la significación constitucional de la jurisdicción implica remontarse a los principios constitucionales que modelan el Estado, dibujan sus caracteres y establecen sus dimensiones. Cuando se habla de la significación teórica, ello invita a pensar el poder, pues al fin y al cabo, la jurisdicción no es más que el ejercicio del poder en una de sus caras o manifestaciones. Mas no basta pensar el poder, es necesario relacionar el poder con la función jurisdiccional, es decir, cuál es el alcance, el contenido y la significación del poder en la actividad jurisdiccional. Ello, a su vez, ha de conducir a construir el concepto mismo de jurisdicción, y ello equivale a remontarse a los principios. Equivale a sustentar la legitimación de la jurisdicción según los principios constitucionales y los principios ético-políticos que dan validez y significación a la actividad estatal que se llama la jurisdicción. En este sentido, conviene la lectura de la obra de Juan Montero Aroca, Principios del Proceso Penal, especialmente en su capítulo 7, cuando se refiere a los principios atinentes al titular de la jurisdicción, y allí podemos encontrar la diferencia acerca de los principios políticos de la jurisdicción a los cuales nos hemos referido en otra ocasión. El autor allí hace un especial resalte de la imparcialidad, en el sentido de que, y lo leemos textualmente, la imparcialidad no puede suponer sólo que el titular de la potestad jurisdiccional no sea parte en el proceso de que está conociendo, sino que ha de implicar también que su juicio ha de estar determinado sólo por el cumplimiento correcto de la función, es decir, por la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia alguna ajena al servicio de esa función influya en la decisión. Ciertamente, como el autor señala, la determinación de la influencia en el criterio judicial de circunstancias ajenas al cumplimiento de su función es un fenómeno subjetivo y por lo tanto es en sí mismo no verificable. De allí que sea necesario para el legislador encontrar, determinar o indicar aquellas situaciones que hacen nacer o gestar la sospecha de su parcialidad, sin que ello implique que en efecto en el caso concreto haya parcialidad. En este sentido, en el contexto jurídico venezolano es decisivo el hallazgo, la elaboración de instituciones que, si bien no garanticen un sentido absoluto, sin embargo, hagan viable y hagan presumible que
la influencia de tales circunstancias externas sean reducidas al mínimo en el desempeño jurisdiccional, mediante mecanismos atinentes tanto a la formación, selección, designación de jueces, como al control que debe haber sobre el desarrollo y desempeño de su actividad y, por supuesto, sobre la evaluación que la sociedad y el propio sistema jurídico debe desplegar o desarrollar en el desempeño de sus actividades como juez o actividades jurisdiccionales. En la doctrina abundan distintas clasificaciones sobre la jurisdicción: voluntaria, contenciosa, nacional, estatal, general, particular, propia, delegada y otras tantas. En cuanto a los poderes que son implícitos a la función jurisdiccional, son fundamentalmente aquel que corresponde a la de decidir, es decir, la de definir o redefinir conflictos o controversias. En segundo lugar, el imperium, es decir, esa potestad de que disponen los órganos jurisdiccionales para imponer, incluso por coerción, lo que hayan decidido. También se ha señalado el poder de documentación y de ordenación, en cuanto le corresponde dejar constancia y ordenar aquellos hechos que acreditan y las decisiones que pronuncian. En cuanto al derecho procesal penal venezolano, las divisiones tales como contenciosa y voluntaria carecen de importancia o de trascendencia, habida cuenta de que no hay lugar a una jurisdicción voluntaria en el ámbito del proceso penal. Seguramente lo que se puede advertir o señalar como la que guarda relevancia es entre la ordinaria y la especial, y con la creación del procedimiento de los delitos menos graves, la estatal y la municipal, que no corresponde a la división político-territorial, sino que corresponde a la entidad o importancia del hecho punible en función de la cuantía de la pena que al hecho le corresponda. En materia de jurisdicción, competencia y fuero, existen distintas concepciones, definiciones, que muchas veces se solapan o se confunden entre sí. Lo cierto es que el sentido de jurisdicción es más bien de carácter muy general y más asociado al derecho constitucional o a ramas más amplias del derecho procesal, en tanto que el concepto de competencia guarda más bien relación con una condición específica del ejercicio de la jurisdicción, sea que se hable de medida, sea que se hable de parte, en tanto que la noción fuero alude fundamentalmente al espacio territorial, al sentido de la autoridad o al ámbito de funciones que le correspondan a un determinado tribunal. En el lenguaje ordinario, muchas veces estas definiciones o conceptos se solapan entre sí, e incluso en el discurso jurídico, muchas veces por razones de carácter estilístico. Es importante que en el caso de que se requiera un empleo o utilización
técnica y precisa de estos conceptos ello se respete. Sin embargo, muchas veces, por lo anteriormente expresado de las razones de estilo, incluso en textos doctrinarios muy calificados y textos legales, estas definiciones se solapan entre sí. En cualquier caso, es importante igualmente tener en consideración que para una mayor claridad y precisión del lenguaje, el cursante debe tener al menos una noción clara de el ámbito de referencia de cada uno de estos conceptos, aun cuando en ocasiones, como anteriormente expresé, puedan solaparse entre sí. El punto relativo a la organización judicial será tratado en el tema correspondiente al juez en una próxima unidad.